podemos tener una, una estructura visual de nuestro almacén ya detallado. Entonces, acá tenemos pues una posible muestra. Ahí ya es cuestión de diseño de cada uno. Lo importante en este caso, pues eran los cuatro elementos que, que queríamos mostrar en cada una de las situaciones, ¿cierto? Entonces, cuando ponemos a correr nuestro sistema, eh, pues la información clave queremos ver en cada una de las celdas. Pues la primera es el número de la celda, que van ordenados del 1 al 40, de la parte inferior izquierda hasta la parte superior derecha, cinco filas de 8 celdas cada una. Esta es nuestra estantería. Sí, imagínense, pues esto mismo multiplicado por millones de veces, pues será exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la otra información que queremos observar en una celda, pues es el número que nos indica el número de referencia del producto que se encuentra en esa celda. Entonces, recordemos que, pues, según la lista de productos, podemos tener palets vacíos, podemos tener palets con cilindros rojos, con cilindros verdes, con cilindros plateados, podemos tener pallets con tapas azules, podemos tener pallets con émbolos negros, émbolos amarillos. Podemos tener pallets con productos que ya están, digamos que ya hayan tenido algún tipo de proceso, por ejemplo, el preensamble. O finalmente, pues también tendríamos o podríamos tener la referencia de los productos terminados, que es pues la lista que les mostré, la lista que les mostré que ya teníamos. No, esta no es la lista, la lista. La que les mostré me perdió. Proyecto, lista.
Ah, bueno, eso estaba en la presentación, ¿no? Yo ya los había subido. Ah, sí, ahí estaba en la presentación. Estoy tratando aquí de acomodar. En la presentación que les había pasado de la clase pasada. Y no me dijeron Bueno, entonces, con base en esa lista, pues ya podemos identificar claramente cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, si miramos qué hay en la celda número 12. En la celda número 12 aparece la referencia 10002 y esa referencia, según la lista, es un pallet vacío. Este es vacío, tipo 4CL, que sirve para hasta 4 covers, 4 tapas, o también sirve para poner hasta 4 pistones o 4 émbolos. ¿Listo? Entonces, esa es la forma, ¿no? De identificar. Y miramos, por ejemplo, el número 31. Entonces, el número 31 es la referencia 10351. Y si miramos en la lista, pues la referencia 10351 es un pallet que tiene pistones amarillos. ¿Listo? Y el pistón amarillo, recordemos, se utiliza para em, ensamblar los cilindros verdes. Por acá tengo pues también una muestra, por ejemplo, en la posición 36 o la 33, de la 33 a la 40 tenemos que aparece el número 0. El número 0, acuérdense que es la referencia que nos indica que esa celda de esa estantería está, perdón, está vacía, ¿sí? Ese 0 significa que ahí no hay paleta. ¿Listo? Entonces, de esa forma identificamos el producto. ¿Qué más podemos identificar en una celda? Entonces, acá con la letra Q, yo le estoy asignando el valor de la cantidad. La cantidad no se refiere a la cantidad de pallets, porque cada celda solamente tiene un pallet. Entonces, pues no tendría sentido. Si hay pallet, pues ¿para qué le pongo cantidad? La cantidad se refiere a la cantidad de elementos que hay en ese pallet. Entonces, si el pallet está vacío, por ejemplo, en la posición 3, que hay un pallet vacío, 10001, pallet vacío para cargar 4 cilindros o 4 bases, pues obviamente el valor de Q va a ser 0, porque pues no tenemos, más grandecito, no tenemos piezas, son pallets vacíos. Entonces, todos los que están acá del 1 al 8 que tengo pallets para cilindros, cantidad 0, y del 9 al 16 que tengo pallets para tapas o émbolos también en cantidad 0. Eso me está indicando que los pallets son vacíos. Mientras que, por ejemplo, de la posición 17 a la 24, que tengo la referencia 10350 que corresponde a pallets con émbolos negros, me dice que la cantidad es 4. Eso quiere decir que nuestro proceso va a iniciar con un inventario en el que ya tenemos disponibles los émbolos negros, o de la 25 a la 32 una cantidad también disponible de émbolos amarillos. Y todos van con cantidad 4, es decir, la cantidad máxima que puede almacenar cada uno de estos palets. ¿Sí? Si sumamos todas las cantidades, pues 8 por 4, 32 émbolos negros y 32 émbolos amarillos que ya tendríamos disponibles en el almacén.
Obviamente, si la celda está vacía, pues la cantidad también debe marcar cero. No tiene sentido tener allí una cantidad. Por el otro lado, entonces el cuarto elemento que teníamos de información se refiere al número de orden. Las órdenes, pues las vamos a definir, pues se pueden definir con números o se pueden definir con algún tipo de código alfanumérico o se pueden definir, por ejemplo, con el nombre del cliente o una referencia o un número que identifique el cliente. Sí, hay muchas formas de expresar. En este caso, pues la vamos a hacer más sencilla. Vamos a definir las órdenes de producción con números. La orden uno, la orden 2, la orden 3, la orden 4, ¿sí? Con una cierta secuencia, un cierto orden en el proceso de ejecución. Entonces, por ejemplo, pues los palets vacíos, los palets que estén vacíos, nunca van a pertenecer a ninguna orden, ¿sí? No van a tener una especificación de selección de algún tipo de orden, ni se van a reservar, pues, digamos, para algún tipo de orden o para algún tipo de cliente. Lo mismo los palets que tienen émbolos. Los émbolos pues están allí, están disponibles para ser utilizados en cualquier proceso. Si yo necesito émbolos negros, pues saco émbolos negros. Si necesito émbolos amarillos, saco émbolos amarillos. Ahí no va a haber tampoco pues una especificación. Pero aquí lo puse en los últimos como para indicar, ¿sí? Yo sí puedo reservar también una celda, por ejemplo, esta celda vacía la quiero reservar para el producto terminado de la orden uno. Entonces ya lo tengo especificado que esa celda va a ser única y exclusivamente para algún producto que tenga que ver con la orden uno, este con la orden 2, con la orden 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo puse aquí como ejemplo para mostrarles pues cómo también obviamente se pueden asignar estos números órdenes, a las órdenes de producción. Entonces, pues esos cuatro elementos eran las cuatro cosas que debíamos tener ya disponibles en nuestro plan, que son pues cuatro elementos de campos de texto. Y habíamos dicho también que íbamos a asignar que esa información iba a estar con una variable que es del tipo string. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta esa parte, que la variable que estamos utilizando es una variable tipo array, ¿sí? De tal forma que yo pueda identificar cualquiera de estos elementos en función de la posición en la que se encuentra cada uno de esos elementos, ¿sí? Asumo entonces yo que pues eso ya lo hicieron y que ya lo tienen listo, ya solamente entraríamos a colocarle valores a esos elementos, ¿cierto, muchachos? Ese silencio que uno asume como que sí. Profe, ya lo tenemos listo. Bueno, entonces ya teniendo la parte gráfica lista, eh, vamos a tener dos programitas, dos POW, que nos van a servir entonces para, eh, uno, inicializar el stock y otro para inicializar la lista de productos. Entonces, como estamos manejando esta variable tipo array,
Aquí no sé, pero ¿para qué tengo yo este? Necesitamos estos. Vamos a hacerlo más fácil. Simplemente vamos Entonces, como se pueden dar cuenta, el uso de una variable tipo array, pues nos facilita, en este caso, por ejemplo, la escritura de valores. ¿Sí? Pero así se ve mejor. Entonces, en este proceso de escritura de valores, utilizamos la función for para hacer procesos repetitivos. Entonces, ¿qué proceso repetitivo vamos a hacer? Que vamos a incorporar en nuestro inventario inicial en las primeras ocho, ¿cómo se llaman? 8 celdas, vamos a colocar este producto, ¿sí? Pallet vacío para cargar cilindros o cargar bases. Entonces es la referencia 10001. ¿Sí? Entonces, los 4 valores o los 4 datos corresponden a el 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 y 81. Lo mismo para el otro valor. Como este valor de i es un número entero, porque el for pues trabaja es con números enteros para poder hacer estos incrementos del 1 al 8. El número de la celda, este primer elemento corresponde a la celda. Entonces tenemos que convertir este número entero en un string, porque recordemos que la variable stock es un array de variables tipo string. Entonces simplemente hacemos la conversión del número entero a string del mismo i. Entonces si comenzamos con el número 1, al 1.1, que sería el número que me almacena la celda, le agregamos o le cargamos el valor de i, que sería el número 1. Entonces, si estamos con el 1, pues el 1.1 toma el valor de 1. El 1,2, que sería el siguiente dato que corresponderá al número de referencia del producto, pues ya le cargamos el número de referencia del producto. Debe ir entre comillas simples porque es un string. El tercer valor, o sea, al 1,3, que corresponde a la cantidad. Entonces, pues le ponemos 0, que la cantidad es 0. Y al 1,4 o al dato número 4, que corresponde al número de orden, pues también le ponemos el 0. Cuando el for pues hace su incremento y pasa del 1 al 2, pues entonces ya hacemos el 2.1. Entonces el 2.1 pone el número 2 como un string. El 2,2 sigue siendo por ahora la misma referencia. El 2,3 también va a ser 0 y el 2,4 también va a ser 0. Y luego cuando esto pase a 3, pues entonces a la celda le pone el 3 y lo mismo, hasta que llega a 8. Cuando ya la i pasa a ser 9, que es el último incremento, ya se sale de este for y entra al siguiente for. ¿Sí? El siguiente for, entonces,
nos hace, nos carga los valores de la siguiente fila, del siguiente nivel de productos, que a ese siguiente nivel de productos entre el 9 y el 16 le vamos a colocar la otra referencia de PAL. Luego seguimos de la misma manera para las posiciones 17 a 24, luego para las posiciones del 25 al 32 y luego para las posiciones del 33 al 40. ¿Sí? Entonces, esta sería una forma rápida de inicializar nuestro inventario, obviamente porque estamos diciendo que vamos a tener el mismo producto por fila. ¿Sí? Si los productos fuesen individuales, digamos, diferentes en cada celda, pues tocaría hacerlo celda por celda. Ahí ya no nos serviría utilizar un for, pues cambiaríamos una celda específica según pues el número que vayamos a cargar. Pero pues en este caso aplicamos este para que se nos facilite el proceso de inicio, que realmente para iniciar nuestro proceso de fabricación lo que necesitamos son pales vacíos. Bueno, como lo vemos aquí, cargarlo acá. Este nos quedaría, al correr ese proceso de inicio de stock, pues nos va a quedar de esta forma, ¿no? Entonces, las 8 primeras celdas con el 10.001, las siguientes 8 del 9 al 16 con el 10.002, del 17 al 24 con el 10.350, del 25 al 32 con el 10.351 y del 33 al 40 con el número 0, o sea, celdas vacías. Ese sería nuestro inventario inicial, es lo que necesitamos pues para poder empezar a trabajar, empezar a fabricar realmente nuestros procesos. Entonces, ese programa aquí ya me cargó pues todos los valores, ya aparece ahí en 41 porque pues ya hizo los 40 y ya como no hay ningún for que trabaje con el 41 en adelante, pues ya él se quedó ahí. Es un proceso que se hace una sola vez, ¿sí? Hay que tener cuidado con ese proceso que se hace una sola vez. Por el otro lado, lo que vamos a tener es la lista de productos. Acá sí, pues no me sirve tener un for porque cada uno es diferente, ¿sí? Entonces, la lista de productos para el elemento que sería el 1.1. Ah, bueno, esta lista es un array de, en este caso, por ahora tenemos 20, digamos hasta acá, 21 productos. ¿Sí? Por ahora en la lista tenemos 21 productos. Entonces, el primer elemento, o sea, el elemento 1, tiene dos componentes. ¿Sí? El componente 1, vamos a ponerlo más grandecito. El componente 1, en este caso, toma el valor 0, o sea, el número de referencia 0, y el componente 2, pues toma la descripción del producto. O sea, que esta lista lo que nos referencia o lo que nos da como información es la relación entre el código que identifica el producto. Por ejemplo, acá el 10.110 corresponde a un pallet con cilindros rojos ensamblados con eh, pistón o émbolo negro y con la tapa azul. ¿Sí? Lo mismo, entonces, el producto número 3 tiene en su parte uno el número de referencia 10.111
y en la posición 2 o en el número 2 pues la descripción completa de su producto. Esto es como si fueran tablas de Excel, ¿no? Tablas eh, no sé si ustedes ya vieron o están viendo sistemas de información. Creo que el profe Dago les pone a hacer una, una base de datos en Access o, bueno, en cualquier base de datos, pues la información parte siempre de unas listas, unas tablas, perdón. ¿Sí? Uno tiene la información en tablas y en este caso, pues debe haber un elemento que sea idéntico de tal forma que se pueda corresponder la información o relacionar, como se dice en Axis, crear relaciones entre dos tablas distintas, pero para poder tener una relación entre dos tablas distintas, tenemos que tener un elemento que pues sea el mismo para los dos casos. Entonces, si yo vengo aquí, por ejemplo, al stock y quiero mirar qué es lo que realmente hay en la posición 9, entonces la variable stock 9,2 me proporciona este número, el 10002. Si yo tengo relación con la otra tabla, al buscar el 10002, 10002, vamos a ver más abajo, a ver, más abajito, el 10, ¿dónde está? El 10002, pues relaciono dos elementos con el mismo dato, ¿sí? Y en este caso, entonces puedo obtener la descripción de mi producto, ¿sí? Entonces, vamos a crear esa relación, ¿sí? Vamos a crear esa relación. Para crear esa relación, yo quiero que mi sistema entonces me proporcione el dato el dato de la descripción de mi producto. Me lo voy a hacer de aquí. El dato de la descripción de cualquiera de los 40 productos, pero la voy a poner en una misma celda, en una única celda, en un único cuadro de texto, ¿no? Esto es un campo de texto y esto pues lo puse como un rótulo, como un label. En ese cuadro de texto va a aparecer la descripción correspondiente al producto que yo quiera escoger aquí, cualquiera de estos, de cualquier posición. Entonces, lo primero que tenemos que, pues, crear para poder hacer este elemento es, obviamente, que tenemos que tener eh, la lista de productos. Entonces, ustedes deben cargar esta lista de productos con una variable, obviamente, como les había dicho, una variable tipo array que pues nos defina las características de este elemento. Entonces, aquí está. Bueno, las dos variables se las voy a cargar aquí en el chat para que las tengan referenciadas, las dos variables que hemos venido trabajando. El primer array, el de la variable stock, pues que tiene 40 posiciones o que es para las 40 posiciones del almacén, tiene cuatro elementos de información.
Entonces, el primer rango de números pues se refiere a las posiciones del almacén, el segundo rango a la información de cada una de esas celdas. Y la variable que la pueden llamar list si quieren o lista o bueno, la verdad que esto lo digamos que íbamos a programar todo solo en inglés. Entonces le pueden poner un nombre y en este caso pues le pueden poner una cantidad de productos. Por ahora tenemos 21, bueno, yo le puse 27 porque después vamos a crear otros. Pueden ser 27, pueden ser 200 productos, pueden ser 1000, ¿sí? 1 millón de productos. Eso depende pues de la producción, ¿no? De qué productos o qué familias de productos y cuántas variantes. Y bueno, esa lista puede crecer de forma infinita. Pero la clave es que cada una de esas posiciones de la lista tiene dos elementos de información. Por eso da del 1 al 2. El número de referencia y la descripción del producto. De la descripción del producto la hacemos con respecto a la lista que les había dado allí en la presentación para que ustedes entonces hagan la asignación correspondiente. Entonces montenle voy a pasar este aquí, a su proyecto estos dos programas. Un programa para iniciar la lista de productos y un programa para inicializar el inventario. Entonces ahí les doy 5 minuticos para que escriban esos dos programitas en su proyecto de código.